no se ajuste a esta palabra, que yo no la escribí ni mi religión tampoco. Esta es la base de toda fe cristiana. Cualquier religión que se diga ser cristiana, como base fundamental, tiene que tener los santos evangelios, la Santa Biblia, las cartas de los santos apóstoles. Esto es fundamental. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento es importante porque es una descripción para que veamos cómo funcionaron los hombres en otros tiempos y cómo Dios trató con ellos. Pero eso fue el antiguo pacto. Ahora está el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está en los santos evangelios, es decir, en todo lo que es el Nuevo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento se enseñan cosas que se enseñaron también en el Antiguo Testamento. Hay cosas y enseñanzas del Antiguo Testamento que están incluidos en las enseñanzas del Evangelio. Alabado sea Cristo. Así que todo el contenido de este libro es bueno, es maravilloso. Tenemos que leerlo todo. Y por eso es falta que hayan pastores, maestros, evangelistas, aleluya, y personas que tengan el conocimiento para enseñar esta palabra. Así como Cristo enseñó a sus discípulos, y luego los discípulos enseñaron a otros discípulos, y esos otros discípulos enseñaron a otros, y así fue pasando esta enseñanza a otros. Y por eso dice en el capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Efesios, que Dios establece en medio de su iglesia maestros, profetas, evangelistas y pastores. En un principio hubieron apóstoles, pero ya los apóstoles cesaron. Pablo dice: yo soy el último de los apóstoles, que no merezco haber sido nombrado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Pero le plació a Dios, a Jesucristo, nombrarme apóstol. Y vino Pablo a ocupar el lugar de Judas, que fue el que traicionó a Cristo. Los apóstoles erróneamente, adelantándose, sin que el Señor les mandara, escogieron a uno que ocupara el lugar de Judas. Echaron suerte entre un grupo de discípulos que siempre anduvo con Jesús, y echaron la suerte a ellos y cayó sobre un discípulo llamado ¿cómo? Matías. Matías. Pero eso fue un error de ellos. Hacer, digamos, unos cuantos papelitos, echarlos, 15, 20 papelitos, digamos, y el que cogiera el nombre que dijera apóstol, ese iba a ser. Y entonces pues Matías sacó y resulta que le cayó a él. Y los apóstoles dijeron: Matías es el número 2. Pero Matías nunca más apareció por ninguna parte. Pero quien sí apareció y casi escribe todo el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Muchos todavía que no tienen la capacidad de estudiar la Biblia y de tener el Espíritu de Dios dicen: pero ¿quién fue entonces el otro apóstol? ¿Quién fue el apóstol? Porque nombraron a Matías. Pero ellos nombraron, pero Pablo dice: a mí me puso Jesucristo, a mí me nombró Jesucristo. Y varias veces Pablo habla y dice que fue llevado hasta el tercer cielo, donde estuvo con Jesucristo, y Cristo lo doctrinó a él personalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Y por todos los testimonios ustedes ven que Pablo superó a todos los demás apóstoles. Gloria a Dios. Tuvo que reprender a Bernabé y a Pedro, tuvo que reprenderlo en diferentes ocasiones. Gloria al Señor. Y Pedro tuvo que reconocer la gracia de Dios en San Pablo. Y los conocimientos y la sabiduría. Pedro tuvo que reconocerlos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, de esta manera yo le doy la introducción a esta parte de la doctrina para que ustedes conozcan que hace falta ser enseñado, ser doctrinado.
Y no que yo diga, me parece a mí, yo creo, yo pienso que tal cosa, porque viendo esto yo entiendo que sea así. No, no es que yo entienda que sea así. Es que dice la Biblia. Lo que es doctrina está bien claro. Miren, nosotros vamos a los libros de las revelaciones, como las revelaciones de Daniel, las visiones de Daniel, las profecías de Daniel, las de Ezequiel, gloria a Dios, de Isaías, de Jeremías y de otros profetas. Y pudiera ser que en algunas de estas cosas que son proféticas o que son revelaciones, es posible que tengamos alguna diferencia, porque muchos opinan sobre ciertos aspectos del libro de las revelaciones de Dios, como Daniel y Apocalipsis. Gloria al Señor. Por eso tenemos que dejar siempre un espacio para decir, hay otros que opinan de esta otra manera. Otros opinan de esta manera. Hay un montón de opiniones a veces sobre un pasaje de Apocalipsis. Eso no es doctrina. Eso es una revelación, gloria a Dios, y a veces en esas revelaciones hay cosas que no se determinan. Por ejemplo, hay un caso que siempre se habla sobre los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Quiénes son los dos testigos? Dice la Biblia, Moisés, ¿no? ¿quiénes son esos dos testigos que van a ser dos profetas? ¿Elías, Moisés? O Que van a profetizar en el tiempo de la bestia y del falso profeta. ¿Dice la Biblia los nombres de ellos? No, No claro, lo dice dice. que dos que no conocen Entonces a yo Moisés. no puedo, ni usted tampoco, ni nadie. Ahora opina, bueno, porque en vista de esto, de que hubo un hombre que no murió, que se llamó ¿cómo? Elías, Enoc, Enoc también. y otro más que no murió, ¿cómo se llamó? Elías. Elías. Estos dos no murieron. Y la Biblia establece que todo el que nació, todo hombre, toda mujer que nació, tiene que morir. ¿Ah? Gloria al Señor. Entonces, eso nos da una idea. Pero ¿qué importa que sea Enoc y Elías? ¿O qué importa que sea Elías y Moisés? ¿Por qué Enoc y Elías? Porque ninguno de los dos murieron. Y van a morir. En el capítulo 11 nos muestran que la bestia y el falso profeta logran matarlo. Después que ellos envían juicio y hacen todo lo que hacen. No debían de haber muerto. Podían haberse escapado de la muerte. Pero está establecido por Dios que todo el que nace tiene que morir. Pero tenemos un pasaje en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, en que se aparece Moisés y Elías. En el monte de la transfiguración, se dice monte de la transfiguración, era una montaña donde Cristo fue con algunos de sus discípulos y allí tuvo encuentro Jesucristo con Moisés y con Elías. Y Cristo se transformó también. Fue glorificado en una forma para poder tratar con Moisés y Elías, que ya estaban en la presencia de Dios. Moisés murió, pero Moisés resucitó. Porque si no hubiese resucitado, Moisés no podía aparecer allí. Gloria a Dios. Elías fue transformado. Fue arrebatado por Dios delante de muchos testigos. Un carro de Dios vino como un carruaje especial. Gloria a Dios. Y levantó a Elías y se lo llevó en un torbellino. Y eso lo vieron, los que lo vieron, lo escribieron y lo testificaron. Son dos personajes importantes. Moisés fue un tremendo y poderoso profeta de Dios. Elías fue otro tremendo y poderoso profeta de Dios. Alabado sea el Señor. Y en el tiempo de Moisés envió plagas por orden de Dios. Desató plagas sobre Faraón, sobre Egipto. Gloria a Dios. Y Dios usó a Moisés en forma muy poderosa. Y Elías fue otro hombre que Dios usó muy poderoso en medio de los reyes del tiempo que vivió Elías.
Y la Biblia habla de que Elías vendrá otra vez. Gloria al Señor. Pues estas cosas hacen entender a los estudiantes de la Biblia que puede ser Moisés y Elías los dos testigos. ¿Qué más nos da? Que sea Enoc y Elías, o que sea Moisés y Elías. Otra cosa más para que ustedes que están estudiando la Biblia sepan. El caso de tomar a Moisés, porque representa a Moisés la resurrección de los muertos. Moisés se dice que murió. Buscaron su cuerpo y no lo encontraron. Y el arcángel Miguel dice que luchó, contendió con el diablo, porque el diablo quería entregar el cuerpo de Moisés al pueblo de Israel para que la gente lo idolatrara, lo adorara. Entonces el arcángel Miguel espantó al diablo que quería entregar el cuerpo de Moisés al pueblo. Entonces el arcángel Miguel dijo: el Señor Jehová te reprenda, Satanás. Aleluya. Y así se fue el diablo y el cuerpo de Moisés no lo encontró nadie, aunque lo buscaban y lo buscaban todos los judíos a ver dónde era que estaba el cuerpo de Moisés, que no bajó de aquel monte, porque allí murió y allí el Señor lo desapareció. ¿Cómo sabemos que ha resucitado? Yo puedo decir, porque en ningún libro lo dice, ningún libro que usted lea, ningún comentario, si no lo inventan ahora porque yo lo digo, en ningún libro, en tantos años que llevo estudiando, ningún libro habla de que Moisés resucitara. Moisés, como muerto, no podía parecerse a Jesucristo, al no ser que Dios lo haya resucitado y llevado al cielo, porque ningún muerto sale para parecerse a nadie, sino el que Dios haya resucitado. Y el hecho de que no encontraran el cuerpo de Moisés indica que así como el Señor Jesucristo resucitó y como Cristo ha prometido que va a resucitar a todos aquellos que hayan muerto creyendo en Él y sirviéndolo a Él. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. He compartido con muchos compañeros que nunca habían escuchado, ni habían enseñado, ni habían oído estas cosas, nunca había pensado, nunca lo vi así, pero es la única forma por la cual Moisés vino a hablar con Cristo, con un cuerpo ya glorificado, y Elías con un cuerpo glorificado. Elías representa la iglesia arrebatada. Moisés representa la iglesia resucitada. Los creyentes resucitados. Por eso también se piensa que estos dos pueden ser, porque los dos fueron profetas poderosos de Dios también. Así que, pero esa interpretación que estoy diciendo y tomo este tiempo para darle a conocer a ustedes que pueden haber opiniones sobre algo que la Biblia no dice quién es. ¿Para qué rompernos el coquito? Que si es Moisés, que si es Elías, que si es Enoc, que si es Elías. Dios no le puso nombre, entonces no le pongamos nombre nosotros. Pero ¿por qué no? Entre nosotros conversamos y estudiamos la Biblia y podemos decir por esto y por esto, pueden ser. Pero eso no es lo que determina, nosotros no lo vamos a determinar. Sea quien sea, van a venir dos testigos poderosos en el tiempo en que la bestia, el anticristo y el falso profeta tengan el poder mundial. Va a haber una religión que ha ostentado en los milenios anteriores, durante los imperios que existieron. Hubo religión en cada imperio que dominaba al mundo de aquel entonces. Y esa religión se establecía obligatoriamente. Y el que no cumpliera con las formas de esa religión, lo mataban. Eso pasó en los imperios anteriores. El último imperio que hubo fue el imperio romano.
Gloria a Dios, desde Roma hubo un imperio que gobernó tremendamente. Después vino Constantino, le arrebató el poder a Roma. Entonces él estaba en Constantinopla, una ciudad antigua que hasta los días de hoy está ahí todavía. Gloria a Dios. Y se dividió. Ya en ese tiempo existía la Iglesia Cristiana Católica. Gloria a Dios. Y entonces, en ese tiempo se hizo una división. Y en Constantinopla querían establecer el dominio del cristianismo. Y los que estaban en Roma quisieron establecerlo en Roma. Gloria a Dios. Y cada uno alegaba su parte. Y de ahí surgió un cisma o división entre la religión católica y la otra religión cristiana, que se nombraron ortodoxos. Cristianos ortodoxos. Los dos hablaban de la existencia de Cristo, del cristianismo. Gloria a Dios. Pero los dos comenzaron a tomar un camino diferente del verdadero cristianismo, de la verdadera doctrina. Y por eso hoy tenemos lo que tenemos dentro de este mundo religioso. Tantas religiones que se han ido saliendo de estos grupos. Pero ya había un grupo llamado cristianos, seguidores de Cristo, predicadores del Evangelio, que no se vendieron ni a Roma ni a Constantinopla. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Y por cuanto estos grupos no se sometieron a estas agrupaciones religiosas, fueron atacados, perseguidos y hasta masacrados. Se hicieron crímenes terribles. Gloria a Dios, porque querían someterlo a la religión que se sentía la verdadera, la Iglesia Católica Romana, y la otra, la Iglesia Ortodoxa. Pero los cristianos evangélicos lucharon, batallaron, murieron millones en esta persecución, los mataron de diferentes maneras, pero la Iglesia evangélica ha prevalecido. Y prevalece hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Eso lo estoy enseñando a grandes rasgos, pero esto es historia. Te dan los libros de historia antigua sobre esto, de religión, y la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, y todo esto. Usted lo va a ver, y todo el proceso que ha habido terrible. Terrible proceso de persecución, de violencia religiosa, con muertes terribles, torturas tremendas, para todos aquellos que no se ajustaban a estas religiones. Poder en el nombre de Jesucristo. Entonces, el pueblo desconoce, mucha gente no lee, no conoce ni historia antigua, media, contemporánea. Hay muchas cosas que han sucedido en el pasar de los siglos, pero hay una verdad, y está aquí en la Biblia. Este es un libro histórico. Este es un libro de verdades tremendas, de leyes, enseñanzas de Dios, de Jesucristo y los profetas y los santos apóstoles. Y nosotros no podemos dejar de enseñar estas cosas, aunque hay cosas que choquen y molesten a algunos que pertenecen a estas sectas, a estos grupos religiosos. Les puede molestar que nosotros enseñemos esto, pero esta es la verdad. Esta es la verdad que nunca se le enseñó al pueblo. Los que pueden entrar en internet ustedes pueden buscar toda la historia antigua, medieval o media, historia antigua, media y contemporánea, la actual, la contemporánea, la que estamos viviendo nosotros. Gloria a Dios. Hay libros del cristianismo en diferentes tomos que usted puede leerlos
y conocer hasta los nombres de los líderes tremendos que han existido desde que existieron los apóstoles. Aleluya. Y hombres que fueron extraordinariamente usados por Dios, y grupos religiosos que fueron apareciendo con doctrinas raras, con doctrinas nuevas, diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor.